Que la intercesión de todos los santos les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio te alcanza. Hoy, miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Vicente de Paúl, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día, que siempre está en relación con el Evangelio de Lucas, nos presenta un panorama que ahora es prácticamente la vivencia de lo que Jesús nos ha estado proponiendo en los evangelios anteriores de lunes y martes, en cuanto a la escucha y a la puesta en práctica de la palabra de Dios. Y esto es así porque, en primer lugar, Jesús, luego de enseñar a sus discípulos, es decir, ellos ya tenían la escucha, fueron enviados por Jesús. Y aquí viene lo interesante. Jesús no simplemente se limita a decir a los apóstoles que deben de predicar la palabra de Dios, sino que van todavía más allá. Jesús les da la autoridad para expulsar a los demonios y junto a eso también de curar a los enfermos. Con lo cual Jesús quiere que su misión no sea simplemente de puras palabras, sino que también, como lo manda el Señor en los evangelios anteriores, también nosotros lo sepamos llevar a práctica, lo sepamos llevar a una vivencia que ayude a la gente a sentir la luz que le da la palabra de Dios en medio de la oscuridad. Por ejemplo, aquellos que precisamente se encuentran atacados verdaderamente, no por cuestiones fantasiosas, problemas mentales o simplemente llamar la atención, sino que los que verdaderamente se sienten agobiados por la influencia del maligno, al encontrar la fortaleza de aquellos que han recibido el mandato y el poder de poder expulsar demonios, se encuentran una luz que viene de la palabra de Dios, donde Cristo manda a expulsar demonios y que también él mismo con poder manda al demonio que se aleje de las personas. Y junto a eso también la luz para aquellos enfermos, para los desamparados que en medio de la oscuridad de su enfermedad, del abandono, encuentran en aquel que predica la palabra de Dios una luz, no solo por sus palabras, sino por el consuelo que el que predica la palabra de Dios da a aquel que está enfermo, a aquel que está desamparado, a aquel que está abandonado. Y eso es lo que el Señor nos anima constantemente: predicar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero también utilizar la palabra de Dios a través de nuestras acciones para iluminar a la gente. Si nosotros nos quedamos simplemente en la pura y llana predicación, entonces de nada sirve, porque ahora en este mundo en donde se exige sobre todo no solo palabras sino acciones, en donde las personas no solo sufren a nivel de palabras sino también de toda su vida, espera que la palabra de Dios les cambie la vida, espera que Dios tenga alguna influencia directamente en su vida y no simplemente un Dios que le da palmaditas, que con palabras le da consuelo, pero los deja de miseria. Y Dios no quiere eso. Pero para eso Dios nos pide nuestra ayuda. Para eso Dios nos ha llamado a que nosotros también nos activemos, a que nosotros, iluminados personalmente por la palabra de Dios, entendiendo bien lo que el Señor nos pide, nos inspira y nos llama en la palabra de Dios, aprendamos precisamente a trabajar, aprendamos nosotros a vivir para las demás personas y sobre todo aprendamos a encontrar en el reino de Dios ese impulso necesario y eso a lo que Dios nos llama, y sobre todo sin buscar nuestras propias apetencias, sin buscar nosotros nuestros propios afanes, confiando simplemente en la palabra de Dios, como lo dice el Señor al decir que no llevamos nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas, sino que vayamos todo confiado en el Señor y busquemos no una excursión. No vamos a una excursión, no vamos a un paseo a la hora de predicar la palabra de Dios. Vamos
a esforzarnos a trabajar para conquistar, hermanos, almas para el reino de Dios.